Muy buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy el profesor Isaac Caballero, espero que estén muy bien. Estamos con ustedes, chicos de primero de secundaria. Espero que hayan tenido un gran fin de semana. Les agradezco a todos los saludos que han tenido a bien hacernos llegar. La verdad que ha sido un detalle muy bonito. Dios les bendiga y les devuelva a ustedes también. Que puedan aprender algunas cosas, porque uno no aprende todo, ciertamente, pero algunas cosas que se nos quedan, las más esenciales, espero que eso sí nos vaya quedando. Ya muchachos, entonces, hoy día continuamos con la lección número 14 y vamos a por ello, rápido, vamos a ver. Eh, vamos a empezar con una adivinanza, ¿de acuerdo? Vamos a ver si rápidamente ustedes logran adivinar de quién estamos hablando. Era pescador. ¿Quién podrá ser, no? Era un pescador. Ya, rápido ustedes, porque ustedes son vivazos. Rápido van a saber de quién estoy hablando. Yo soy muy malo para las adivinanzas, así que ya se las puse fácil. Hermano de San Andrés Apóstol. Interesante, un dato interesante, ¿ah? Hermano de San Andrés, Andrés. De hecho dice que Andrés era el mayor y él era el menor. ¿Ya lo descubrieron? Sí. Vamos a dar algunas pistas para aquellos que de repente no están muy familiarizados. Esta persona le dijo a Jesús, o sea, vivía en el tiempo de Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. De la profesión de fe, ¿no? Una profesión de fe. Y Jesús le dirá, tú eres, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Qué lindas palabras, ¿no? Que Jesús le dice a esta persona. Jesús no le dijo esto a nadie más que a esta persona. Y bueno, ¿de quién estamos hablando? Pues ya sabemos, de San Pedro. Muy bien, ahí tenemos a este viejecillo con unas llaves, ¿no? ¿Qué representan las llaves? Pues justamente esa parte donde Jesús le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¡Wow! ¡Qué potente esta encomienda que le da Jesús, nuestro Salvador, a esta persona, Pedro, que era un pescador, ¿no? Hermano de Andrés. Era un apóstol, ¿no? Un apóstol de Jesús, el primer papa. Y aparte que desempeña una función importante, dice, confírmanos en la fe. Bien, y veremos a otra adivinanza, porque yo sé que a ustedes les encantan las adivinanzas. A ver, dedicó su vida a la evangelización. Bueno, Pedro también dedicó su vida a la evangelización. A ver, ¿qué otro dato nos da el profesor Isaac? Perseguía a los cristianos. ¡Wow! ¿Quién puede ser? Dedicó su vida a la evangelización, pero perseguía a los cristianos. No era uno de los 12. No era uno de los 12. ¿Quién podrá ser? ¿Alguno de ustedes ya lo sabe? Si no era uno de los 12, perseguía a cristianos, o sea que hubo un proceso de conversión. Exacto. Estamos hablando de, redoble de tambores, San Pablo. Muy bien, San Pablo. Y acá lo vemos con una espada y un libro. ¿Y por qué una espada y un libro? Pues habrá un pasaje muy bonito en donde San Pablo escribirá estas palabras. La espada del Espíritu dice que es la palabra de Dios, como una armadura, ¿no? San Pablo se dedica profundamente a la evangelización, a la misión, realizará varios viajes alrededor de Europa, el Medio Oriente, digamos, en toda esta periferia del Mediterráneo, ¿no? Muy interesante. Pedro y Pablo son, digamos, de alguna manera pilares en la iglesia, en el nacimiento de la iglesia, apóstoles con una misión fundamental dejada por el mismo Jesús para, digamos, seguir la obra que él había empezado. ¿De acuerdo? Así que son personajes sumamente importantes. Ahora quiero que veamos, por eso, el propósito de nuestra lección. ¿Cuál sería? Pues yo diría que primero vemos el título. El título es San Pedro y San Pablo. De hecho, hemos celebrado hace poco la fiesta de Pedro y Pablo y por eso hemos tenido un día feriado, aunque bueno, también el día del campesino, el día del pescador, creo que, ¿no?
civilmente, pero en la iglesia celebramos San Pedro y San Pablo, santos que han dado su vida por Jesucristo y han sentado las bases de lo que es la iglesia, junto con Jesús, definitivamente, que les da la autoridad. Y por eso el propósito de esta lección es reconocer a dos pilares de la iglesia y dos modelos de discípulos de nuestro Señor. Vamos a por nuestra lectura. Siempre nuestra lectura nos orienta, nos enseña. Veamos qué nos dice Mateo, el evangelista Mateo, en el capítulo 13 al 20. Voy a leer, y ustedes también van a leer en casa. Dice, Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo, ¿no? Una región, una localidad. Estando allí preguntó a sus discípulos, ¿no? Según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? O sea, se refería a sí mismo, ¿no? Dice, según la gente, ¿quién soy yo? Y respondieron, dice los discípulos. ¿Cuántos eran los discípulos? 12, ¿no? Unos dicen que eres Juan el Bautista. Ahí no estaba Pablo, ahí estaba Pedro. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros que eres Elías. O Jeremías. ¿Se acuerdan que hemos visto los profetas? ¿No? O alguno de los profetas. O sea, un profeta. Pero Jesucristo es más que un profeta. Lo habíamos visto. Más que un profeta. Pero comienzan ellos a soltar alternativas, ¿no? Jesús les respondió. Muy bien. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? E inmediatamente Pedro, con su personalidad así de manera abrupta, dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El Mesías, el Salvador. O sea, él no dice, no eres profeta, eres un predicador, eres un santo. No, tú eres el Mesías, tú eres la persona que hemos estado esperando. Eres el Hijo de Dios. Es decir, un padre, un hijo que comparte con su padre su propia naturaleza, ¿no? Su parecer, tú te pareces a tu padre, tienes los rasgos físicos de tu padre, incluso hasta muchas veces el comportamiento, también dicen los psicólogos, están diciendo ahora que uno hereda también, ¿no? Los genes de comportamiento. Bueno, Jesús tendrá la naturaleza, el parecer, los genes de su Padre, Dios, ¿no? Y Jesús le replicó, bienaventurado, dice la Escritura, ¿no? Que dice feliz, bienaventurado, feliz. Simón, dice, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué bonito esto que le dice. Por eso Pedro desempeña una función única entre los apóstoles. Ojo, ojo, y esto no lo digo, lo dice la Escritura, nuestra Escritura. Y ahora yo te digo, y cuando Jesús dice yo te digo, o sea, lo dice en calidad de Dios. O sea, no dice porque se le ocurrió, oye, ven, tráeme el pan, o yo te digo, jajaja. Ja, ja. No, o sea, toda palabra que dice Jesús es una palabra eterna. Yo te digo, porque es Jesús. Si no, no nos tomamos las cosas. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Iglesia habíamos visto que significa reunión de personas, ¿no? Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y por eso aparece esta imagen de Pedro con unas llaves, ¿no? Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. ¿Qué piensas de esta palabra? ¿Qué piensas de esta lectura que nos ha contado Mateo, uno de los discípulos, ¿no? Que estaba ahí seguramente y anotó todo lo que estaba pasando? Esta elección que tiene con Pedro, esta profesión de fe de Pedro, ¿qué significa, queridos jóvenes? Bien, y ahora les invito a leer esta otra lectura, que es el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, pero he sacado solamente un fragmento porque es un poco larga, pero yo en tu casa te invito a que lo leas. Del capítulo 9 del 3 al 30, trata sobre la conversión de San Pablo. Y dice así: mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, ya había pasado la muerte de Cristo, la ascensión de Cristo, la resurrección de Cristo, los discípulos estaban siendo perseguidos porque los judíos no los querían. Dice, una luz que venía del cielo envolvió de improviso con su resplandor, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, era el nombre, ¿no? de Pablo, ¿por qué me persigues? Porque Pablo estaba persiguiendo cristianos, ¿se acuerdan? Él era judío, pero también tenía la ciudadanía romana heredada por sus padres. Preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Pablo estaba asustado, ¿no? Se cae del caballo, dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, respondió la voz. ¿Imaginan ese momento en que se cae, aparece una luz, ¡wow!
¿Quién? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo soy el que tú estás persiguiendo, Jesús. Ahora levántate, dice, entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabras porque oían la voz, pero no veían a nadie. O sea, se dio lo que estoy ahorita hablando con los chicos de quinto, el hecho religioso, ¿no? Estamos hablando con los chicos de quinto, la diferencia entre lo que es hecho y fenómeno religioso. Esto es un hecho religioso, una aparición potente de la divinidad, ¿no? Desde ese momento, y bueno, acá ya sigue un poco el proceso en el que Pablo va, se encuentra con los discípulos y luego él se vuelve un apóstol, ¿no? De alguna manera, él tiene una misión importantísima de predicar a los gentiles, es decir, a los que no son judíos. Gentiles es, no son judíos. Y Pedro, digamos, y los apóstoles a los que son judíos, luego los apóstoles se dispersarán por todo el mundo llevando esta misión, este evangelio. Y dice, desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén, predicaba decididamente en el nombre del Señor. Con otros chicos de otra sección también hemos visto los viajes de San Pablo. Muy bonito. Muy bien, entonces vamos a rescatar cómo el Señor hace una obra con cada uno de estos personajes importantísimos al principio de la iglesia y cómo hasta el día de hoy también nos ayudan. Por eso quiero que respondan a esta actividad. Ustedes saben que este curso es un curso rápido, por el contexto en el que estamos, tratamos de hacerlo lo más sencillo y veloz, así que pido que respondan a estas preguntas. ¿Qué le dice Jesús a Simón Pedro? Ya lo hemos dicho. ¿Qué le promete Jesús a Pedro? 3. ¿Cómo fue la conversión de Pablo? Y 4. ¿Cómo puedo vivir hoy las enseñanzas que nos dejan San Pedro y San Pablo? Hoy, ¿cómo puedes vivir tú en tu familia, en tu entorno familiar, en tu entorno social, en tu barrio, en tu colegio? ¿Cómo puedo vivir las enseñanzas que me deja Pedro, que me deja Pablo, a mí? ¿No? A mí me dejan una enseñanza, ¿no? Yo soy padre también, he sido alumno, he sido estudiante, soy esposo, hermano de la iglesia también, ¿no? Colega, trabajador, etcétera. Es una manera, yo tengo que también intentar vivir estas enseñanzas que nos han dejado, ¿no? Nuestros hermanos, discípulos, apóstoles de Jesús. Y hoy, ¿qué enseñanza te deja a ti? Bien, chicos, entonces esta es la clase de hoy, estos son digamos, mm, el punto de partida que yo te doy para poder que tú también puedas un poco investigar en casa. Y te pido que por favor lo realices en el día de hoy para que no te atrases y no se te acumule la tarea, como siempre te digo. Así que vamos a terminar esta clase con una canción que les he preparado, muy bonita, y quiero que ustedes seguramente ya la conocen, ¿no? Ya la conocen, pero eh, la canto porque es una canción que se ha hecho para recordar a San Pablo, a la evangelización. Acá tengo mi guitarra. Si tú tienes tu guitarra o te gusta tocar, bueno, ahí te dejo yo también un poco que vayas aprendiendo, ¿no? Esa es la nota La. Estoy en primer trazo. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Bien, muchachos, que Dios me los bendiga y hasta el día de hoy con la clase. Nos vemos. Que Dios les bendiga.